para hablar sobre el proyecto Smart Spiros, espirometría inteligente que responde a la urgente necesidad de mejorar el diagnóstico de EPOC. Y esta iniciativa contempla la provisión de espirómetros inteligentes, boquillas desechables, pinzas nasales y el software necesario para el diagnóstico en ambas patologías. Ahora sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Hablemos un poco de, en términos generales, qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por qué estas cifras tan preocupantes. Mira, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y para darte cifras aún más alarmantes, quiero que sepas que en el mundo es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas. La primera es la enfermedad cardiovascular, la segunda son las enfermedades neoplásicas y la tercera es la EPOC. Y verás mucho campañas acerca de prevención de enfermedad cardiovascular, hipertensión, stroke, campañas para prevención de cáncer, pero ves muy pocas campañas de prevención sobre EPOC. Entonces son cifras alarmantes. EPOC realmente sus siglas significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se refiere a dos enfermedades en particular, el enfisema y la bronquitis crónica, que son un daño a nivel del aparato respiratorio que es consecuencia de la exposición a tóxicos inhalados como el cigarrillo, en nuestro medio el humo de biomasa, quema de leña, quema de montes, vapeo, enfermedades como la tuberculosis, secuelas de COVID, que van a dejar entonces un daño a nivel del pulmón y esto altera entonces el intercambio de oxígeno y de ahí las manifestaciones clínicas en el paciente, que son la falta de aire, la tos, soniditos en la respiración y el cansancio fácil. Eso es EPOC. Usted acaba de mencionar algunas características muy significativas y le quiero preguntar, leía por ejemplo que es una enfermedad prevenible y tratable, las tasas de incidencia y mortalidad continúan aumentando, pero hay un bajo nivel de diagnóstico. ¿Qué pasa? El paciente supone que no es nada grave, se acostumbra al malestar sin acudir para pedir una opinión o un diagnóstico. Ahí tenemos dos situaciones que se presentan. La primera, la acabas de mencionar, que es que el paciente muchas veces minimiza los síntomas. Como el EPOC es usualmente una enfermedad del adulto, se presenta en pacientes arriba de 40 años, casi siempre, pero podemos tenerlo en población joven. El abuelito viene y dice, no, pero es que yo me canso porque ya tengo 50 años. Es que yo me agito porque es normal agitarse. Realmente lo normal es no tener ningún síntoma de ninguna enfermedad. Entonces, ese es un buen aspecto. Las personas muchas veces minimizan los síntomas y no buscan atención. El siguiente factor sería cuando buscan atención y el médico muchas veces no sospecha la enfermedad y no manda las pruebas necesarias. Y el tercero, que es un gran problema en todo el mundo, el poco acceso a las pruebas de diagnóstico. La prueba de diagnóstico de oro, la única y más importante, es una prueba que se llama espirometría, donde tú mides el flujo de aire que sale de los pulmones y así llegas al diagnóstico de la enfermedad. Es un equipo que no está disponible en muchos lugares del país y por eso tendemos a tener un pequeño subdiagnóstico tanto en Panamá como en toda Latinoamérica. Desde esa perspectiva, sé que se están realizando, en el caso, por ejemplo, leía de AstraZeneca, algunas estrategias, alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para que esté disponible este programa. A grandes rasgos, para quien no está familiarizado, cuando hablamos de porcentaje, entre el 80 y 90% de los pacientes tienen un subdiagnóstico y busca consolidarse como una plataforma integral. Le preguntaría, esta oportunidad de ser diagnosticado a través de este nuevo programa de diagnóstico, ¿qué requeriría desde la perspectiva de ustedes que son especialistas? ¿Mayor inversión en este apartado específicamente, acompañado de campañas de docencia y conversaciones como las que tenemos? ¿Cuál es la ecuación perfecta para que podamos trabajar en conjunto para bajar esas estadísticas? Mira, la ecuación perfecta parte de la educación a la población en salud, a la población general, para sospechar la enfermedad y acudir a buscar atención. Y definitivamente estas alianzas público-privadas, que en este caso el programa es un programa de laboratorio AstraZeneca, en lo cual ellos hacen alianzas ellos mismos, no a través de nosotros, Sí. con diferentes zonas del país en los cuales
se puede tener la necesidad del equipo y ellos dotan al lugar donde se solicita del equipo, de las pinzas y pues todo lo que tú mencionaste hace un momento, para que de esa forma se pueda ampliar la cobertura de captación de pacientes para que se pueda tener un diagnóstico y darles un tratamiento. ¿Y cómo funciona? ¿Es una boquilla que va en la boca del paciente? ¿Eso va conectado a Bueno, un mira, software? un espirómetro es un aparato tan chiquito que lastimosamente no tengo aquí, es una cosa tan pequeña como una engrapadora, Sí, realmente. pequeñísimo. Se puede conectar directamente por un cable a la computadora o puede ser incluso por conexión por Bluetooth. Ah, Entonces, bien. este equipo lo que hace el paciente es con una boquilla soplar, obvio, con las indicaciones que le da el experto en esta parte, y de esa forma medimos el flujo de aire expirado y podemos medir entonces y saber las capacidades pulmonares que tiene el paciente. Eso desde la parte de lo prevenible a través de un diagnóstico a tiempo, pero le preguntaría en el otro aspecto dentro de de ese engranaje, ¿cuáles serían señales de alarma? Tenemos una población que no ha recibido el diagnóstico por los porcentajes que mencionábamos. ¿Qué deberían considerar tanto a nivel personal o de un familiar? A ver, usted enumeraba hace un rato, me quedo sin respiración, me fatigo. ¿Qué otros elementos son señales de alarmas que digan, ¿sabes qué? Esto no es normal, como usted mencionaba, vamos a acudir a un especialista, en el caso puede ser como el caso de su especialidad. ¿Qué enumeraríamos? Bien, los principales signos y síntomas que deben hacer al paciente o al familiar pensar, ok, puedo estar teniendo EPOC, deben ser, primero, la sensación de falta de aire, nosotros le llamamos disnea, la presencia de tos crónica, que es esa tos que ya, a ver, no es una tos de un resfriado que tengo hace una semana, sino tengo, a ver, tengo más de 8 semanas con tos, Te que ya ríes y eso le toses, llamamos o tos sea, todo lo crónica. que hace desencadena en una tos, Exactamente. La producción de flema abundante, eso es un signo de alarma. La presencia de soniditos o pitos en la respiración, que no es esos normal. se llaman sibilancias, que cuando te pones un inhalador sientes que eso incluso te mejora. Cuando vas al cuarto de urgencia te ponen mascarillas y eso te mejora. Esos son signos de que puedes estar teniendo una enfermedad pulmonar obstructiva. Y si a eso le sumas que esa persona fue fumadora o estaba cerca de alguien que fumaba, eso es importante, no solamente el que fuma, también el que está en contacto con la persona que fuma. Cocinabas con humo de leña, trabajabas con herbicidas, pastizales, quema de montes, vapeo, tuviste COVID, vamos a ponerlo también como factor de riesgo. Asma desde la infancia que no se controló, infecciones como la tuberculosis. Trabajas en en algún grupo de riesgo, por ejemplo, minería, personas que trabajan con cemento, la construcción, cosas tan sencillas como, por ejemplo, el químico y lo que se usa a veces para limar las uñas. Eso a veces se aspira. Eso es un tóxico para la vía respiratoria. Todas esas cositas son factores de riesgo, que si eso lo sumamos a estos síntomas que mencioné, se debe encender la alarma que eso no es normal. Yo puedo estar teniendo una enfermedad pulmonar y debo buscar atención lo más pronto posible. Sí, me consultan justamente eso. La recomendación, esto que acaba de enumerar, por ejemplo, que son trabajos, por ejemplo, de cómo se llaman las manicuristas, en ese caso que utilizan diferentes productos, ahí lo recomendable es que deberían utilizar mascarillas, por lo que usted Mascarillas de acaba de protección. enumerar. Eso es correcto. Cada trabajo, y esto entrando en la parte de salud laboral y Sí, ocupacional, cada trabajo que está expuesto a algún tipo de químico inhalado, tan sencillo como las aseadoras, ¿bien? Esos químicos son un factor de riesgo para enfermedades pulmonares wow. y cada uno de ellos debería recibir en su trabajo algún tipo de máscara protectora que le ayude a evitar alguna enfermedad pulmonar, esto dependiendo de a qué te expones. No es lo mismo Claro. trabajar con químicos en el trabajo a que estés expuesto a cemento, polvos, Sí. talco y este tipo de cosas. Me sonrío porque esto es una anécdota fuera del caso, doctor, pero a veces, por ejemplo, en casa, nuestras mamás o quien se encargaba del mantenimiento, ¿sabe? De áreas específicas que se encerraban con estos productos de limpieza que usted, si se quedaba ahí, se intoxicaba. Y eso solamente haciendo referencia a una sola vez. Ahora imagínese lo que usted acaba de enumerar, personas que hacen este trabajo a diario durante 8 horas.
cuánto impacta su aparato, su sistema respiratorio, estar inhalando estos productos. Y como usted dice, es salud ocupacional, que es un aspecto también que se debe tomar en cuenta. Nos están escuchando en diferentes organizaciones y empresas, tomar en cuenta las medidas de seguridad para sus equipos. Eso es correcto, así es. Bueno, doctor, y entonces le preguntaría, por parte de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía Torácica, ¿ustedes tienen en redes sociales información también como un puente para seguir compartiendo información con la audiencia? Sí, mira, nosotros pues a través de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax tenemos un rol sumamente activo en lo que es la educación en temas de salud. No solamente para el personal de salud, sino también para los pacientes, para la persona que está en casa. Las redes sociales del Instagram de nosotros es @neumoytoraxpanamá, que ahí pues posteamos bastante información relevante para salud respiratoria. Incluso en el mes de agosto nosotros vamos a tener un Congreso Nacional de Neumología y en ese congreso vamos a hacer un primer foro solo para pacientes, para educarlos sobre sus enfermedades respiratorias, cómo prevenirlas y cómo cuidarlas de una forma adecuada, porque esta es la herramienta más importante para que un paciente tenga un adecuado tratamiento. El paciente que más sabe de su enfermedad es el paciente que mejor se controla. Doctor, entonces lo esperamos en las próximas semanas para que nos hable de este importante congreso. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de ser puente con la audiencia para informar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las medidas, buscar el diagnóstico a tiempo. Es una enfermedad prevenible y, por supuesto, cuando quiera regresar, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes.